Hola estudiantes del grado cuarto, les doy la bienvenida a la clase de castellano. En el día de hoy vamos a hablar del tema de la composición o redacción escrita. Debes, como indicador de desempeño, leer y comprender, redactar texto de forma coherente. Para redactar textos debes tener en cuenta los siguientes pasos. Seleccionar el tema. Si ya como docente no se te ha dado el tema, seleccionas un tema de tu interés. 2. Buscar la información necesaria del tema que vas a escribir. Si quieres ser un buen escritor, debes ser un muy buen lector. Entonces, lee varios textos de ese tema, ver videos, escuchar. Después de que ya hayas leído y tengas bastante información, elabora un esquema. Decir, por ejemplo, una lluvia de ideas, vas escribiendo oraciones de lo que se te va quedando en lo que vas leyendo, redactas pequeñas oraciones, luego redactas un borrador. Empiezas, por ejemplo, con un inicio de esa redacción, luego como una introducción que sería el mismo inicio, luego el cuerpo del texto que es como el desarrollo del tema y finaliza uno con unas conclusiones. Revisa, las revisiones es por ejemplo si tienes buena ortografía, si uso bien los puntos, los signos de puntuación, perdón, y la redacción de selección del tema, como ya le decía un momento, se selecciona o se escoge un tema de tu interés, si se le permite, si no, pues debes leer del tema que se le pidió que escribiera. Busca información. Para buscar la información debes tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué voy a buscar? ¿Quién? ¿De quién se va a hablar? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Y cuánto? Debe tener en cuenta esos interrogantes en el momento de la información. Por ejemplo, voy a hablar del reciclaje. ¿Qué es el reciclaje? ¿Quiénes hablan del reciclaje? ¿Dónde, en qué lugares se habla? ¿Quiénes son los primeros en hablar del reciclaje? ¿Cuándo? ¿Cuándo se empieza a hablar del reciclaje? ¿Por qué? ¿Por qué empiezan a escribir del reciclaje? ¿Cómo? ¿Cómo se escribió del reciclaje? ¿Cuál? ¿Cuáles personas escriben del reciclaje? ¿O qué temas abordan en cuanto a ese tema que les digo? ¿Y cuántas personas? ¿O cuántos textos hay al respecto de ese tema del reciclaje? Lluvia de ideas. Entonces apunta palabras sueltas, frases para recordar. Entonces, por ejemplo, yo hablé del reciclaje, entonces en este texto hablé sobre el reciclaje de llantas. Entonces empiezo a escribir oraciones. Que hablamos del reciclaje de vasijas, entonces voy a escribir por qué. El reciclaje de cartón, entonces voy a escribir ideas y pensamientos que me van quedando del video que vi, de los textos que leí. Elaboración de un bosquejo. Entonces después de que ya tienes esa lluvia de ideas, empieza a organizar esa idea, determina cuál es la idea principal o el tema, ordena las demás ideas de acuerdo con su información de mayor a menor importancia, expresa cada idea con enunciados claros, organizando el texto. Redacción del borrador, entonces elabora el primer intento de redacción, o sea, nunca puedo pensar que lo primero que escribiese ya va a ser, no. Entonces empiezo con un inicio, hablando qué es el reciclaje, luego empiezo a hablar en el desarrollo del tema donde se habló del reciclaje, cuándo, y doy unas conclusiones al finalizar del texto, pero eso puede ser un primer borrador. Luego cada frase, hay que tener en cuenta que cada frase debe tener un sujeto, un predicado y los complementos necesarios. Cada idea debe estar enunciada y concluida. O sea, si yo doy una idea de qué es el reciclaje, que tenga un punto, ese párrafo y tenga una idea principal, puntuar correctamente, es decir, los puntos seguidos parte, para que el lector pueda comprender la puntuación, no signo de puntuación mal ubicado, las comas mal puestas, se va a entender de diferente forma como yo quise expresarlo. Evitar repeticiones de palabras y es mejor usar sinónimos para no repetir la palabra que ya dije a continuación, por ejemplo, en una línea anterior. Usar el diccionario, es importante que siempre revisemos la ortografía, si escribí bien las palabras porque otras personas van a leer lo que yo escribí. Redacción definitiva. Sustituimos palabras repetidas por sinónimos, es decir, ya le hice otra leída, lo que yo escribí lo debo leer a ver cómo quedó. Cuando yo leo varias veces me doy cuenta de errores que pude haber cometido, palabras que me quedaron mal escritas, puntos mal puestos. Si entonces repetí mucho una palabra, entonces la cambio por un sinónimo. Si puse, como dije hace un momento, la coma bien, el punto, los dos puntos. Revisar la ortografía, las palabras que van con V, V larga y así, con H, sin H, para mirar si están bien. Pero para eso, por favor, usar el diccionario de video, se los dejo ahí para que tengan una mayor información acerca del tema que les estoy hablando. ¿Qué actividades vamos a hacer al respecto?
vamos para poder redactar un texto. Quiero que lean las siguientes citas bíblicas. Ahí se las dejo escritas. Van a leer estas citas bíblicas. Luego, observar el video Pueblo de Israel, por favor. Y ahí les voy a dejar Dios escoge un pueblo y la gran prueba. Son los videos que van a ir viendo para poder tener información y redactar su texto. Ya como tercer punto, organizan la información obtenida de las citas bíblicas y el resumen del video que vieron. Es importante que vayan viendo el video y vayan tomando apuntes. Y ya una vez tengan sus apuntes, empiezan a redactar el texto corto. Entonces, como les indicaba, un borrador, una lluvia de ideas, y van organizando hasta que al final dejan una idea clara de su texto. Entonces, quiero que tengan en cuenta este formato para que escriban su texto. Bueno, un momento por favor que se nos... Bueno, entonces esta es el formato, la guía que quiero que tengan en cuenta para que les sea más fácil redactarlo. Entonces, por ejemplo, el título. ¿Cuál es el título de su texto? Y empieza. No necesariamente tienen que usar estos inicios o estas palabras, pero es una guía que pueden utilizar. Había una vez, o en un lugar lejano, hace mucho tiempo. Luego en el nudo. Una de estas, recuerda que no se usan todas. Un día, entonces, luego, después. Al finalizar, para darle fin a su texto, finalmente, desde ese día, a partir de ese momento. Recuerden escoger esos son conectores que me permiten que mi texto tenga coherencia y tenga una conexión que conecte el inicio con el nudo, y lo mismo este nudo, problemática, si tiene una problemática, o el cuerpo del texto, porque puede ser que no haya una dificultad, un problema en el texto que estoy hablando, sino es un cuerpo, un desarrollo del tema. Entonces conecta con el final, que pueden ser unas conclusiones, un desenlace de lo que ya hablé anteriormente. Recuerden usar una de estas en cada momento del texto. Dios los bendiga.